¿Qué tiene que Hola. ver la historia del Quisco, un joven futbolista amateur, con los superjugadores Ronaldo y Ototti, digamos? ¿En qué se relaciona la semifinal entre Universidad Católica de Rinconada de los Andes y Ferro Yanquihue con la final de la Copa América? ¿O los pormenores del torneo de los recreos con la revancha de un amor despechado con Marcelo Bielsa? La pasión por el fútbol es lo que une. En este libro magistralmente escrito están todas estas historias épicas que nos llevan a vivir el ritual de la cancha, eso del ritual de la cancha, ¿no? El de la hinchada y las gambetas de la vida misma. ¿Cómo están, amigos y amigas que nos ven y que nos escuchan por este espacio de literatura, de libros, de escritores? Hoy día estamos con Roberto Meléndez. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por haber recibido o haber aceptado la invitación a este viernes, ¿no? 13 de agosto, a conversar de libros. Un día viernes, esta cosa de que mi cuerpo lo sabe también, entonces podemos corchar un vino, tomar, qué sé yo, algún tipo de licor, digamos, que nos relaja, nos vamos sacando la semana, pero en este caso hacer la previa conversando de libros. Bueno, partamos primero porque tú tienes 3 libros, ¿no? Entonces partamos por el primero, digamos, ¿no? Cuéntanos un poquito la historia de cómo nace Barrio Bravo. No nació con pretensión de ser un libro, inicialmente como proyecto. Yo tenía muchas ganas de expresar el fútbol de una manera diferente a la acostumbrada en los medios de comunicación tradicionales. Me parecía que se desarrollaba el fútbol desde una monotonía, y también desde una descripción exageradamente neutra, que dejaba de lado los aspectos centrales del fútbol. Los aspectos centrales del fútbol es la coloquialidad, la popularidad, la pasión, el bordear también por los escenarios, digamos, los claroscuros que genera este deporte tan visceral. Entonces, y también me parecía que había una deuda respecto a como país quizás, o al menos como yo lo veía, desde mi precario conocimiento en realidad, de cómo estaba abordado el fútbol dentro de los movimientos culturales en Chile, siendo que es el deporte más popular, es el deporte que genera un montón de historias día a día, no solamente en las canchas de fútbol profesionales, también en las de barrio, o la imaginación de la gente que va cuando va en el metro, cuando va en la calle, cuando conversa con sus amigos, la relación en los colegios, la relación laboral. Entonces yo sentía que había ahí todo un mundo por explorar, mucho más allá de, bueno, de comentar que el partido del fin de semana terminó 2-1, o cuál era la polémica de rutina, no sé, en el camarín de la U o Colo-Colo. Entonces sentía que había muchas historias que contar desde nosotros como hinchas, desde los personajes que, digamos, no acaparan la palestra de los medios, y también, obviamente, conocer también un poco más allá de cómo se fueron tejiendo las historias de los personajes, digamos, principales, en este caso, Pelé, Garrincha, donde yo entendía que había ahí una buena historia. Y a partir digamos, de esa inquietud, comencé a escribir. Yo digamos, no tenía ningún vínculo con nadie, como para, digamos, mostrar lo que podía llegar a ser. Sí, con mis amigos, escribía en Facebook, y era bien loco porque poco a poco comenzaba a llegar gente que me comenzaba a seguir. Personas que yo no conocía pedían solicitudes de amistad para ver lo que yo estaba haciendo porque se pasaban el dato. Y ahí fue cuando dije, bueno, acá hay una posibilidad, está entretenido esto, y también detecté que en Facebook existía, bueno, la gente pasaba mucho tiempo en ese momento. Ahora es Instagram o otras redes sociales, pero en ese momento, el 2015, era Facebook en especial. Así que, bueno, me arrojé, digamos, desde la curiosidad y desde la iniciativa a promover mis textos con una pretensión muy ingenua, que era tener un amplio set de textos que puedan ser lo suficientemente buenos como para llegar, yo pensaba, a BBC, por ejemplo, y mostrarles lo que yo era capaz de hacer y a ver si tenía alguna posibilidad en algo así.
Y paralelamente, mi intención era que si en la medida que este proyecto funcionara, poder tener a más gente participando conmigo y hacer una revista. Ese era como el gran sueño. Pero bueno, comencé en un inicio con la timidez obvia, que da, digamos, como desnudarse frente a gente que no te conoce, incluso con las que te conoce, demostrar esto que estaba haciendo. Muchos amigos no tenían ni idea que yo escribía, por ejemplo, entonces era como bien especial, bien loco, y de pronto, texto tras texto, me fui embalando, fui concentrándome en una meta más profesional, me generó una pasión desmedida, como dije el profesor Marcelo Bielsa, y lo hacía todos los días, mañana tras mañana, hacía un texto, y esa constancia generó que poco a poco comenzara a llegar gente. Entonces pasé, digamos, Barrio Bravo pasó de 100 seguidores a 300, y después a 500, y después a 1000, y después a 5000, y después a 10.000, y después a 20.000, y después a 30.000, y cuando ya estaban 40.000, se transformó de cierta manera como en una especie de fenómeno, porque no, quizás hoy en día ya es algo más habitual ver que hay distintas expresiones. Ya estaba, por ejemplo, las expresiones del diseño, estaba la mujer borracha, por otro lado, pero no estaba esto del fútbol, ¿entendí? Ahora ya hay un montón de cuentas, pero en ese momento no estaba. Entonces, como que generó también una especie de moda en que toda la gente, o sea, que muchos decían, mira, acá hay alguien que está escribiendo de una manera muy especial, con garabatos, lo que se recordaba, usaba garabatos, que hablaba desde lo coloquial, que tenía un tono muy fonético, muy cercano. Y a partir de, digamos, de ese éxito, de lo que fue ocurriendo, que yo diría que fue en un transcurso más o menos de un año, comenzaron a llegar distintas propuestas de editoriales. La primera que llegó, me acuerdo que fue La Pollera. Pero tampoco La Pollera estaba tan convencida, porque no era su línea. La línea del fútbol no era de ellos. Habían hecho libros de fútbol, pero básicamente porque era amigo de ellos. Ellos querían explorar otro tipo de libros, no enfocado en algo tan popular, quizás. Pero bueno, luego volvieron a la carga, y yo cuando sentí esa duda fue como, no sé si quiero, por acá. Después llegó Planeta, hasta que llegó Random House, que es una editorial muy grande, a proponerme quizás lo que yo estaba esperando, que era la oportunidad de lanzar un libro con ambiciones. Y eso es muy impropio, digamos, de alguien que está comenzando, pero yo nunca lo negué. Fue como, creo que creía que había una buena oportunidad, y porque también nacía desde la base, no nacía desde mi obsesión de hacer un libro. Era como que yo terminaba un texto, lo publicaba, y luego en los comentarios todos decían, bueno, ¿y cuándo el libro? Hazte un libro, hazte un libro, hazte un libro, hazte un libro. Entonces fue como ese empuje, fue algo muy bonito en realidad. Todo ese empuje derivó en que desencadenaran que hiciera un libro que tuviera una textura muy similar a lo que hacía en redes sociales. Es decir, textos de 1200 palabras, 1500 palabras. Tampoco me podía hacer textos tan largos porque estaban en redes sociales, pero era más o menos digamos, de 5 o 6 páginas, historias que iban abarcando, bueno, como te contaba, el fútbol barrial, el fútbol chileno, la historia de los futbolistas, el fútbol femenino, todo lo que puede acaparar desde distintas miradas, desde obviamente desde el tablón, desde la plaza, desde un alcalde corrupto, cosas así, como generar, digamos, pequeñas películas que aparecieron en redes sociales y complementados con unos textos nuevos que aparecieron en ese libro y que tuvo un gran éxito, un amplio éxito. O sea, orgullosamente lo puedo decir, que es el libro de fútbol más vendido de la historia de Chile, y eso nunca, o sea, si bien me ilusionaba en que pueda llegar a ser algo así, al momento en que ocurrió fue algo fascinante, y también obviamente digamos, con las complicaciones que trae también el exponerse, pero así todo fue algo muy bonito, y que también, bueno, me dio la oportunidad luego de poder hacer 2 libros más, uno que fue Barrio Bravo Mundial, que es una temática mundial, y un tercer libro que es Las Gambetas de la Vida, que es el tercer libro que ya es más pausado. El primero era muy eléctrico, donde obviamente la épica era el movimiento circular más o menos de todo. El tercero ya es algo mucho más personal, sin la pretensión del éxito, sino más bien como simplemente que saliera lo que saliera, y creo que salió también un buen libro. Y también, bueno, esos 3 libros
que fueron bestseller en Chile, vieron la oportunidad de hacer Barrio Bravo también en España. Así que también estoy en España. Allá no se llama Porque amamos la pelota, se llama Porque amamos el balón. Y en fin, pues, o sea, ha sido un recorrido de 5 o 6 años muy bonito, con un sentido de amateurismo en un principio muy evidente, pero que también me desarrolló como autor desde, yo siento que el Roberto que empezó al de ahora, obviamente ha habido una evolución, un avance súper significativo y ha sido a costa finalmente de un trabajo muy a pulso diario que he ido desarrollando en redes sociales, en libros y bueno, en escribir en distintos lugares. Ya se me abrieron las puertas para escribir, no sé, en revistas alemanas, en revistas lengua, cosas así. Roberto, hay interesante, y me quiero detener ahí un poquito, digamos, ¿no? Cómo de alguna manera te transformas, digamos, ¿no? en escritor. Hace poquito yo leyendo un par de libros también respecto a los hábitos, ¿no? O sea, el escritor, ¿qué es lo que hace? Escribe. O sea, no, el escritor tiene un libro. No, un libro es una cosa y el escritor escribe, ¿no? O sea, y vas haciendo también un desarrollo como escritor muy parecido como al jugador de fútbol, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un jugador? Jugar a la pelota, en el fondo, ¿no? Eso es lo que hace para ser jugador de fútbol, ¿no? Y luego siento yo, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Que tomas una hebra con respecto a lo que es Chile en el fondo, ¿no? Esa cosa como popular, que es de escribir algunas cosas que vienen desde abajo, ¿cierto? Hacia arriba, digamos, ¿no? Sí. Hacia no el resultado de un partido importante del fin de semana, o no lo de Ronaldo o de Messi, qué sé yo, sino que los pormerones, digamos, de lo que ocurre en el barrio bravo, ¿cierto? ¿No? Lo popular. Entonces, con estas dos cosas en el fondo, o sea, por un lado, la constancia tuya tenés que estar escribiendo, ¿no? Con una pluma bastante peculiar, digamos, ¿no? Bien particular. Y luego, por otro lado, saber también de qué escribir, te transformas en el libro, ¿cierto? Como creador, escritor o autor del libro de los libros de fútbol, digamos, más famosos o con más venta en la historia de Chile, digamos. Sí, bueno, como tú decís, hay el proceso de escribir es un camino que bueno, que ya en retrospectiva me voy dando cuenta que inicia incluso antes de comenzar a escribir. Se profundiza al momento de comenzar a leer, quizás, a los 15, 14 años. Pero yo siento que mis primeros cuentos están cuando yo jugaba solo o con mis amigos, pero estoy pensando particularmente solo en el jardín de mi casa, abollando el portón, Claro. imaginando historias en mi cabeza. Estoy hablando de 5 años, 6 años. Y en esa imaginación, en esos recorridos, yo generaba diferentes historias en las que quizás en muchas ocasiones no era el personaje, sino que yo interpretaba un personaje que ya existía. Un goleador chileno, un goleador argentino, o alguna historia que se me ocurriera, o yo mismo participando de alguna super historia, yo con 5 años ahí, imaginándome en los grandes campos del mundo, y la particularidad que tenía es que no siempre mis historias terminaban con un final feliz, sino que yo era capaz de reírme de mí mismo, de fallar un gol en última instancia. Entonces para mí era un resultado muy agradable siempre. Y luego con el tiempo también tenía esa como cosa muy, que creo que es de muchos, de ir caminando por la calle y ver a una persona y imaginarse una historia con él, desarrollarle algo, un ambiente, este bueno está separado, no sé, cosas así. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y luego, bueno, yo era el típico personaje que iba al colegio a jugar, más que aprender, a jugar, a pasarlo bien, a conversar con mis amigos, jugar a la pelota al recreo. El recreo es la instancia más importante del colegio, mucho más que la sala. Hasta que ya llega como los 14 años y bueno, mi hermana estudió literatura, siempre había libros en mi casa, mi mamá también es muy buena lectora,
Y me llamaba mucho la atención el silencio que ocurría al momento de cuando ya estaban leyendo y lo inspiradas que parecían al momento de estar leyendo. Entonces eso obviamente me generaba un interés hasta que rompí, digamos, la barrera de qué lata leer, sino fui por qué curioso que hay acá, y agarré un libro, me acuerdo, de Hermann Hesse, se llamaba Gertrude, que es una historia de un músico, una historia romántica, de un amor y pasión. Bueno, y agarrar eso a los 14 años, amor y pasión, fue como wow, una bomba. Fue una bomba que me llevó a ser un lector muy, muy impulsivo, que no era capaz de detenerme. Había veces que, por ejemplo, me estaba yendo al colegio en micro y me bajaba, no llegaba al colegio y me metía en una biblioteca. Me acuerdo que iba mucho a la que estaba acá en Salvador, y leía, rebuscaba, me gustaba mucho ir a la enciclopedia y ver, bueno, si ahora leía Hesse, ¿por qué autor puedo ir? Y llegué a los franceses, llegué a los ingleses, mucha literatura clásica en un primer momento. Luego ya en cuarto medio descubrí la literatura latinoamericana y fue como que cerrar un círculo. Y así hasta el momento que comencé a estudiar Derecho, ahí como que lo dejé en pausa, la cultura de leer, porque no me daba el tiempo, pero bueno, desde ahí yo diría, desde que comienzo a leer, ya habita en mí un germen de querer parecerme, aunque sea mínimamente, a esos nuevos ídolos. Porque si antes era ídolo Batistuta, Marcelo Sala, Iván Zamorano, ahora comienza a ser Maupassant, comienza a ser Víctor Hugo, comienza a ser Charles Dickens. Entonces, claro, como cuando chico yo jugaba a hacer los goles que hacían ellos, estos grandes jugadores, también comienzo a explorar, digamos, la oportunidad de decir, bueno, a lo mejor puedo escribir como estos grandes autores. Y en esa fascinación siempre la tuve. Quizás me faltaba no solamente el detenerme a hacerlo, sino también como cuál era el primer punto de partida, digamos, el pitazo inicial. Y el pitazo inicial finalmente era que yo tenía estas dos pasiones y las mezclé. Entonces quizás no era el mejor jugador del mundo ni el mejor autor del mundo, pero estas dos fuerzas se unieron y salió algo explosivo. Claro. Salió algo explosivo que resultó en Barrio Bravo y que también, bueno, me ha llevado ahora a tener otros proyectos que van más allá del fútbol. Próximo año salen 2 libros míos que no tienen relación, o sea, tienen una relación por el lado. Uno del Guatón Nelson, que es un libro de comedia, que nace, digamos, desde esta popularidad, desde este personaje, bueno, para tomar cerveza, que tiene problemas con su polola y que lo terminan pateando. Y ahí hay todo, digamos, un cuento que nace en Barrio Bravo y que ya termina en su propio libro, y también ahora explorando en la literatura juvenil, que también es un libro que sale el próximo año, con Toto, un personaje que es bien particular y una historia bien bonita. Así que estoy como en ese proceso de crecimiento, de seguir escribiendo, pero sin olvidarme también esa esencia que me generó Barrio Bravo, esa cosa impulsiva, esa cosa apasionada. Y bueno, me encanta poder referirme a mí, no sé si como un escritor, pero sí como un autor, alguien creativo que es capaz de hacer cosas. Y lo otro interesante también lo que estabas diciendo, que es típico, o sea, la gente de la generación más o menos de nosotros, digamos, yo no sé si hoy día en la juventud ocurre tanto así, ¿no? Que es que el primer libro que tú leíste o a los 10, 14 años, como un poco la historia que estabas comentando tú, siempre es de afuera, ¿no? Siempre Sí. en los franceses, alemanes, que sea, bueno, lo que sea, ingleses, por supuesto, Sí. ¿no? Después luego los sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? Empezamos a acercarnos un poquito, qué sé yo y tal, y al final los escritores chilenos, ¿no? Al final. Sí, es cierto. Bueno, salvo contadas excepciones como Luis Sepúlveda, José Donoso, que son, digamos, inmensos y que han sido parte, digamos, de la malla curricular del lenguaje desde hace muchos años, pero es cierto, o sea, no hay una presencia. Un adolescente, Sí, como vamos a leer a Donoso, fome. No queremos, no, tenemos una cuestión como cultural, pero claro, después cuando uno llega a una cierta madurez, digamos, no, pero yo pienso que más que nada con la educación o en un tema cultural, oye, el pedazo de libro de, no sé, de Adolfo Kuh, digamos, una claro. cosa, ¿no?
y para eso no tenía que posiblemente haber tenido que leer algo de afuera, o es como idealmente hubiese sido al revés, digamos, ¿no? Como que partamos desde acá y después vamos a los sudamericanos, y después vamos a doctorarnos en literatura allá para ir a leer a gente de Irán. Exacto, sí. Bueno, a mí me parecía, sí, a mí me parecía súper interesante, por ejemplo, el hecho de conocer, de descubrir a partir de estos autores cómo se vivía en esos años y cómo se vivía en esos países. La geografía, digamos, la geografía también humana, pero sí es cierto esa carencia digamos, de nuestros propios entornos, de nuestros propios barrios, de nuestro lenguaje. Así como, yo decía, bueno, ¿cuándo me aparece un huevón? ¿Cuándo me aparece, cuándo me aparece en la calle? ¿Cuándo me aparece Franklin? ¿Cuándo me aparece Independencia? ¿Cuándo me aparece Algarrobo? ¿Cachai? Es como nuestras propias historias. Y bueno, afortunadamente, al menos en mi caso, Barrio Bravo han ido entrando en los colegios de una manera tímida, yo no te diría así extendida, pero sí muchos colegios lo están usando en segundo, tercero medio, y los resultados, al menos de los profesores, como me han comentado, son súper buenos, porque son textos cortos que a los cabros no ven y dicen, oh, está bueno, 200 páginas. No, ¿cachai? Son 6, 7 páginas que pueden terminar y que es un lenguaje cercano, digamos. Yo puedo estar contando la historia del año 1930 de un jugador, digamos, austriaco que peleó contra el nazismo, pero lo hago cercano. Entonces, esa cosa, digamos, al lector inicial le genera una comodidad, una cercanía, lo envuelve, y afortunadamente me ha ido bien con eso. Y cuando iba a los colegios, ahora últimamente lo hago más por Zoom, porque no se puede, pero cuando iba a los colegios, los alumnos me decían, nunca pensé que iba a estar con un autor, siempre pensaba que están todos muertos, y me cagaba la risa con eso. No, sí, sí, porque claro, y me veían a mí, ahí yo entrando ahí con una chaqueta, todo normal. Bueno, pero sí, es muy real eso de que tendemos digamos, no sé si la palabra es menospreciar, pero a mirar con desconfianza la literatura chilena, y cuando es excelente, cuando los autores chilenos son, bueno, reconocidos a nivel mundial por todos lados, y bueno, da un poco la autorreferencia, pero finalmente hay mucha calidad en lo que se escribe acá, hay una mirada muy aguda, un tono muy evidente, también tenemos una historia muy particular, tenemos una geografía también muy particular, lo que lo hace obviamente muy llamativo. Así que bueno, es de esperar de que con el tiempo esta barrera propia y cultural que hemos desarrollado a la desconfianza de los chilenos se vaya, digamos, mitigando. Y yo creo que todos los sucesos que han ocurrido en el último tiempo en Chile indican que sí, de que hay una necesidad de revisarnos, una necesidad de reconocernos, de saber de qué crestas somos, digamos. Y en ese sentido no puede llegar, digamos, un autor español a decirnos quiénes somos, ¿no? A ir silla a contarnos, digamos, nuestra historia. Tiene que surgir desde acá, desde nuestras propias voces obviamente que pueden diferir, y ojalá que difieran, porque eso enriquece, pero que nos muestre, digamos, de una manera cercana y auténtica. De alguna manera creo que yo en el proceso coyuntural, político, social y económico que está viviendo Chile, estamos buscando nuestra identidad también como país, como sí, absolutamente. Ciudadanos, ¿no? Siento yo, para aportar un poquito lo que estás diciendo, que es cultural, me ha pasado con algunas personas en el ámbito de la gastronomía, ¿cómo se llama? Un crítico gastronómico, un par de documentales que estuve colaborando, digamos, él decía como que la comida chilena, esto es un poquito la literatura, ¿no? La comida chilena es como los amantes, como que uno tiende a ocultarlos, digamos, ¿no? Entonces, en la comida chilena, si tenéis visita, nos pidamos un sushi, pero no vaya a recibir a tus visitas con una cazuela, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Entonces, ocultas eso, ¿no? Ocultas las historias chilenas, ocultas lo popular chileno. Y hoy día tanto en la gastronomía, ¿no? Que estamos como poniendo mantel blanco a esa comida de antaño, digamos, ¿no? Que se en Chile, que además es exquisita, ¿no? Absolutamente. A poner el mantel blanco. Y en tu caso y en la literatura, y principal esta cosa más popular también que tienes tú,
cuento y la historia que está, digamos, escribiendo, tiene que ver con ponerle mantel blanco, ¿cierto?, a las pequeñas historias que en el fondo se van transformando después con el tiempo en grandes historias que van generando nuestra identidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo, por ejemplo, acá en el balcón, cuando me pongo a escribir o a fumar un cigarro o otra cosa, y veo a la gente pasar, veo ahí pues, que hay en esos diálogos, en esas miradas, toda una historia, toda una vida que hay detrás y que me resulta súper conmovedor. A mí me encanta, digamos, escribir desde lo mínimo y desde lo mínimo ir hacia a lo inmenso, a lo grande. A veces llego, a veces no, pero digamos, al menos el intento está, o al menos puedo salir con una gambeta y hago una comedia. Me gusta mucho la comedia, me cago en la risa haciéndolo. Eso, Roberto, disculpa, el tema del humor en Chile, Sí, cosa de que nos reímos re poco, y en el fondo es como que, ok, hagamos un drama, pero estoy hablando de algún libro, de alguna literatura, hagamos un drama que se tal, pero no tienen humor. Yo creo que, a ver, Rivera Letelier. Sí, un gran ejemplo. Entonces ahí tenemos como humor en la literatura, con pequeñas historias, Salitre, qué sé yo y tal, ¿no? Del norte, ¿no? Buenísimo, ahí tenemos humor. Yo cuando empecé a leer ahí dije, oye, aquí, o sea, para leer con todas las depresiones que ya tenemos, o con temas que es como bajón, digamos, ¿no? Oye, riámonos, ¿no? Igual hay un drama, por supuesto. Obvio. Sí, la tragicomedia. Claro, pero pongámosle un poquito de humor el hecho de que nos cuesta tanto reírnos de nosotros mismos. Y eso no está en tus cuentos. Sí, a mí me encanta reírme. Yo de toda la vida he sido una persona que le gusta tirar la talla, que a veces puedo llegar a ser un poco desagradable, pero estoy así, en esa frecuencia de tratar de reírme, de buscar pasarlo bien. Y siento que la literatura también tiene que ser de eso. Yo valoro muchas veces, o sea, obviamente valoro que gran parte de los escritores afronten con tanta valentía el estado depresivo de la vida. Creo que es un elemento central de la literatura, pero también a veces echo de menos lo más liviano, digamos, es porque esa cosa más liviana finalmente es lo que es la capa que llevamos todos día a día en nuestros, digamos, relaciones sociales, incluso con nosotros mismos. Cuando te miráis y decís, oh, este guatón, y te cagáis de la risa, es como que, ¿cachai? O sea, te podéis frustrar y decir, oh, estoy para cagar, pero no, puedes decir, ya, te cagáis de la risa, es como que hay una aceptación desde la comedia. Y creo que por ahí también hay un recurso literario que algunos autores nos gusta evocar y bueno, yo soy parte de eso, y creo que el ejemplo de Rivera Letelier es genial. No, me mato la risa. Yo tengo esa frase también que si sabemos que nada nos salva de la muerte, que el humor nos salve de la vida, digamos. Nada es especial. Tirar la talla y como que... Pero bueno, a ver, volvamos al tema de cómo nace, pues más que cómo nace, vamos al desarrollo. Cuéntanos la historia esta porque tú eres un escritor en red social, ¿cierto? Un influencer que le llaman, ¿cierto? ¿No? Y luego, o sea, te transformas en eso una vez que el partido... En la Copa América de 2015, ¿no? Estamos hablando de que alguien te invita al estadio a ver Chile-Perú. En paréntesis, le quiero mandar un saludo a un amigo mío que se llama Pablo Álvarez, que me invitó, me dijo, vamos al estadio a ver Argentina, pero ¿para qué? Si igual siempre pierde, ¿no? Y no fue el gol de Orellana, y estaba justo al lado del estadio, o sea, al lado, digamos, sur del estadio, en donde está, digamos, la barra de la Universidad de Chile, digamos, ¿no? Y ahí fue el gol. Ganamos. No, bueno, qué partidazo ese. La vez que fue el estadio. Bueno, ese partido, en esa semifinal fue el partido cuartos de final que jugamos con Uruguay. Y claro, un amigo me había invitado tenía entradas para el partido de Chile, eventualmente Chile-Perú, de la semifinal. O sea, ya tenía la entrada, pero podía ser Uruguay-Perú también. Entonces, para mí era... primero, fue muy bonito el gesto. Porque yo estaba en Algarrobo, estaba haciendo Barrio Bravo, no estaba con mucha plata, entonces para mí era como... No existía la oportunidad real de ir a la Copa América, y para un futbolero perderse una instancia así era como...
Entonces, bueno, que me regalaran la entrada fue algo muy especial, que me emocionó mucho, pero faltaba un hueso duro de roer, que Uruguay. Ay, siempre. Este es el partido con el tema de Jara, ¿no? Sí, ese es el partido. No, y Entonces, la. no, es una película, es una película. Claro. Entonces, claro, una película. Y yo, bueno, ya estaba haciendo el proyecto Barrio Bravo, pero todavía no, digamos, faltaba ese golazo. Entonces, y cuando después del gol de Isla, que es el gol que me ha gritado en mi puta vida, fue como... Aparte tenía un vecino que bueno, siempre gritaba los goles, antes, porque no tenía cable, entonces los veía, digamos, con la señal, digamos, de la antena. Entonces te llega la cuestión 3 segundos antes, siempre me cagaba, 5 segundos antes, siempre me cagaba los goles, era como que el gol gritaba. ¡Oh! Entonces, bueno, pero esta era la única vez que yo lo único que esperaba que era el gol gritar, y no gritaba, y no gritaba, y Chile llegaba, entonces fue muy desesperante, porque aparte uno, como obviamente como chileno, adicto al destino trágico, íbamos a llegar a los penales y íbamos a perder. Eso era la visión, yo creo que de los 15 millones de jugadores que estamos viendo el partido. Entonces fue como que venga el gol, y cuando fue el gol, bueno, exploté. Y llegué a la casa, bueno, me dormí muy feliz, y al día siguiente desperté aún entusiasmado, con mi cuerpo vibrando por lo que había ocurrido, y ahí me mandó un texto de 600 palabras, donde más o menos escribo una relación, hago una especie de cuento, y bueno, me voy a duchar, me voy a duchar, dejé el texto ahí, me voy a duchar, vuelvo y tenía 100 likes. Y yo en mi vida había sacado 100 likes, o sea, había veces que ni mi amigo me ponía likes, entonces a veces pasaba como 0 likes. Entonces nunca he tenido likes, o sea, tenía 5, 6, eso era normal, y tenía 100. Y después pasaron 20 años y tenía 200. Y después tenía 300. Y ahí como que, oh, ¿qué está pasando? Me empecé a asustar igual un poco. Y de repente se llenaba de comentarios. Llegaron uruguayos así como a reclamar, amenazas. Tenía en la bandeja de mensajes tenía hasta amenazas de muerte. Y yo decía, nunca me lo tomé en serio. Pero era como, ¿qué está ocurriendo acá? Y de repente, bueno, pasó un día y tenía 3.000 likes. Y al otro día tenía 5.000 y muchos compartidos. Y fue como, oh... Y eso, cuando detecté eso, la única conclusión que saqué limpio fue, ya sé cómo esta weá, o sea, digamos desde las redes sociales, ya sé cómo esto. Aquí se habla como se habla y se escribe con pasión desde el minuto 1. Aquí no hay que guardar nada, no es como un libro que uno lo va haciendo más, digamos, de fuego lento, no, esto es la llama de una, ¿no? Un extintor para adelante. Y yo, bueno, y comencé así, me dio la pauta, digamos, de cómo tenían que ser los textos. Siempre fui variando por una cuestión, digamos, de pretensión intelectual, de que obviamente no van a escribir todo el tiempo lo mismo, el mismo recurso, no, pero ya sabía, ya había cachado, digamos, cómo era la cuestión. Y eso digamos, me orientó y también me orientó a cómo hacerlo, y también me dio fuerza. Fue como, pucha, ya hice el golazo, a ver si perdemos otro. Y como en esa búsqueda del segundo, del tercero, del cuarto, comenzó, digamos, esta cuestión. Me acuerdo que una amiga, y también una amiga me dijo algo que también me cambió mucho. Yo a todo el mundo le decía que estaba haciendo este proyecto, pero lo vestía o lo disfrazaba de hobby. Me avergonzaba mucho el decir, no, estoy trabajando en esto, no estoy ganando ni un peso, y esas redes sociales, y más encima escribir en redes sociales y de fútbol, porque ¿quién cresta lee? De los futboleros son muy pocos los que leen, entonces como era morir, era irse directo a un precipicio, pero ella me dijo, bueno, si querías hacer algo importante, tenés que quitarte ese miedo y decir que esta es tu pega, que estás haciendo esto. Y cuando comencé a decir, sí, esto estoy haciendo, este soy yo, y filo, también todo fue fluyendo de una manera muy diferente a esa, digamos, cosa como entrecortada, ese beso puneteado, no, aquí fuimos con todo y resultó, por suerte, para mi digamos, mi buena suerte, que ya me permitió vivir de los libros y también el poder vivir de los libros y el trabajo que derivó de los libros.
Y también el poder constituir, digamos, una comunidad que entiende muy bien lo que hago. Porque ese trabajo diario no fue en vano, ni tampoco fue simplemente para digamos, para hacer un libro exitoso y que quedara ahí, sino también que fuera, digamos, un espacio donde, donde pudiéramos aproximarnos al fútbol de una manera más sentimental. Yo siempre sentí que siempre he sentido que el fútbol es uno de los pocos espacios donde hay, digamos, es un poco irónico y contradictorio, porque si hay un espacio masculinizado es el fútbol, pero así todo es uno de los pocos espacios donde el ser masculino, el ente masculino, es capaz de mostrar sus sentimientos libremente. Y yo sentía que ahí había algo especial. Y creo que eso ha continuado. Cuando yo, por ejemplo, hago un texto y reviso los comentarios, veo a personas que quieren, digamos, expresarse sentimentalmente, sin pudor, sin miedo. Incluso quieren escribir bien, con una prosa. Y eso a mí me resulta súper cautivador y emocionante, de sentir que somos una comunidad, no es la página de fútbol más grande de todas, pero sí es una comunidad que tiene mucho respeto, que se respeta, obviamente no siempre, porque el fútbol es fútbol, pero que se respeta, que se deja, digamos, atrapar por un texto, que puede darle 10 minutos a una lectura digamos, y que eso es algo valioso para ellos. Así que siento que finalmente pude no solamente lograr hacer libros o proyectarme como autor, sino que también construir una casita donde caben todas estas personas que quieren ver el fútbol, ver a la sociedad, ver su pueblo, digamos, representado diariamente o semanalmente, depende de cómo estoy de ánimo o de creatividad, en líneas, en palabras, y eso, bueno, obviamente creo que es lo que me mueve hasta el día de hoy a seguir haciéndolo. Excelente. Les quiero recordar que Lágora es una aplicación 100% dedicada a la comunicación política, ¿no? Está libre de publicidad. Ahí podemos participar todas y todos. Agradecer también a Lágora, digamos, que nos da este espacio, el Lágora Libro, de poder hablar con escritores, en este caso a Roberto Meléndez, que nos trae hoy día, más que un libro en el fondo, un poco, bueno, sus 3 libros y sus historias con respecto a la pasión que tú tienes Sí. hasta que te llegó al punto de ser el libro de fútbol, digamos, bestseller, digamos, más grande de la historia de Chile, digamos. Eso es interesante, importante. A las 21:30 horas, en el espacio del Ágora, vamos bueno, 21:30, en una hora y media más por ahí, Lágora Música. Hoy día va a estar una banda que se llama Jamie Button. Estoy pasando los avisos, digamos, de las cosas que vienen para que no se desconecten de nuestra señal en vivo. Para ir terminando, ir cerrando, déjanos y un poquito enganchando lo que estabas hablando recién, que tiene que ver con esta transformación o adaptación, esto que estábamos hablando de que es un espacio masculino, pero es en el espacio en donde uno como hombre, digamos, ¿no? O masculino, por decirlo de algún modo, es como que libera toda esa esencia tan sensible, ¿no? La pasión, qué sé yo y tal. ¿Tienes historias o has tenido que, bueno, enfrentar el hecho de que hay que hoy día también como que incluir a las mujeres en la historia, y no solamente como la historia romántica, ¿no? Que intuyo que somos medios contemporáneos, ¿no? Entonces yo también tenía esta cosa de poder hacer el board para poder estar con la niña que me gustaba, ¿no? O lo hacía por ella. O sea, yo había que ir a demostrar nuestra hombría mientras los niños nos miraban, por supuesto. Y además la historia jugando solo era lo que yo me imaginaba, qué sé yo. Entonces ahí la lucha del adolescente, ¿no? Darwin. Sí. Había que agarrar algo por ahí, ¿no? De alguna manera. No, sí, pasar por eventos como llamar a la casa de la niña y que te conectara el papá, eso es una weá terrible. Sí. y con voz de cura a las 9 de la noche, el viejo queriendo dormir y tú llamando a esa hora. Uno de los momentos más terribles que puede pasar un adolescente de la época de nosotros. Como adolescente me acuerdo que alguna vez a mí me llamaban por teléfono y yo no sabía hablar por teléfono.
No, a mí me sigue pasando, ojo, me sigue pasando, soy malísimo. Aparte me distraigo, como que me siguen hablando. Siempre prefiero que me escriban por WhatsApp porque, bueno, soy más atento a la lectura que al oído. Claro, ¿no? Bueno, entonces, ¿has tenido que adaptarte? ¿Tienes algún cuento ahí respecto a hoy? Sí, sí, mucho. ¿Me puedo Cuando... hablar de uno en especial? Sí, sí, o sea, es que tengo varios. Con el recorrido de Barrio Bravo, con la popularidad que fue logrando, y esto lo digo con un poco de vergüenza, eh, fueron ellas mismas, las propias mujeres, las que me pidieron un espacio. Ahora, yo sí tenía la inquietud de esto, tuve dos colaboradoras mujeres en un primer momento, y que escribieron hasta que ellas quisieron, ¿no? Si quieren volver, vuelven. Yo, digamos, siempre tuve la inquietud de que estuviera también la expresión femenina del fútbol dentro de Barrio Bravo. Me parecía que era obvio, evidente. Nunca he tenido como o sea, nunca me pareció anormal que fueran partícipes del mundo del fútbol. Aunque no lo eran, aunque tampoco en mi vida lo eran. Debo reconocer que no conocía a ninguna mujer que jugara la pelota, pero sí sabía que existía entonces el fenómeno, entonces obviamente me parecía que tenían que estar ese desarrollo. Pero con el tiempo comenzaron a llegar las mismas jugadoras de fútbol, que hoy en día son las seleccionadas nacionales, que nos dan mucha alegría y orgullo ver hasta dónde han llegado por su propio mérito. Y ellas mismas, algunas de esas jugadoras, comenzaron a contactarme para ver si yo podía, gracias a la popularidad que tenía Barrio Bravo, de contar historias de ellas, o lo que estaba ocurriendo en el mundo del fútbol femenino. Y por supuesto dije que sí, te digo, con mucha pero con vergüenza, porque era como, ¿por qué no lo hice antes? Porque tuve que esperar a que llegaran ellas a pedirlo. Y sí, efectivamente, en el primer libro tengo una historia, por ejemplo, que es de la jugadora Yona Rothfeld, que fue candidata a constituyente hace poco. ¿No? Sí, y yo me acuerdo de haber estado escuchando, a mí me habían invitado hace poco tiempo, pocos días, o sea, pocas semanas antes, me han invitado a un programa de radio, mi primer programa de radio, que hablaban de fútbol en Radio Sport. Y quedé como la gratitud, digamos, de que me habían invitado, comencé a escuchar el programa. Y un día estuvo Yona. Y Yona cuenta una historia de cuando fue al Mundial Sub-17 y de un tiro libre, un famoso tiro libre que pega en el palo. A lo Palo Pinilla. Pero cuando yo escuché la historia y cómo lo contó, con lo genuino de su tono, la pasión que estaba ahí, la emoción que envolvía todo, dije, no, yo tengo que contactarla. Tengo que contactarla, quiero que me cuente todo de su vida, toda su historia, y nos juntamos, nos tomamos... Sí, o sea, le escribí por Twitter. Ella cachaba quién era yo, pero no me seguía tampoco. Entonces fue como, le escribí por Twitter a ver si picaba, y por suerte nos pudimos juntar, nos tomamos un café, bueno, conversamos de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, me contó toda su vida, y yo anotando. y de ahí resultó un texto que lo publiqué en redes sociales en su momento, la mitad de lo que aparece luego en el libro. Y cuando estábamos haciendo la selección de los capítulos, dije, bueno, pues que tiene que haber historias del fútbol femenino, o sea, obvio tienen que estar. No puedo hacer mi primer libro sin historias del fútbol femenino, menos el 2017, porque desde ese año hace el libro. Y lo incluí. Y me acuerdo que le dije a Yona, mira, Yona, vaya a estar, no voy a armar un espacio de fútbol femenino en particular, sino que voy a incluir diferentes historias de fútbol femenino y tú vayas a estar en la sección de fútbol chileno. Y vaya a estar entre medio de Marcelo Sala y Elías Figueroa. Y ahí la metí. Bueno, ahí está Marcelo Sala, ella, Elías Figueroa, y después un técnico chileno que estaba dirigiendo en Timor Oriental. Así como que finalmente metí a la historia del fútbol chileno, son más capítulos, pero diferentes historias del fútbol chileno enmarcadas en diferentes ámbitos, no solamente en el glorioso. Y para mí fue súper importante eso, porque después supe que era el primer libro que incluía fútbol femenino en un libro con fútbol masculino. Entonces fue como, wow.
Aparte de eso, hice un cuento de Rosa, una de mis heroínas, protagonista, que eso ya es ficción. He escrito de Marta, he escrito otros cuentos de Jonah Rothfeld, ha seguido la línea. Así que sí, he escrito desde la visión del hincha, de una fanática de Temuco. O sea, sí, he abordado el fútbol femenino, no con la extensión del fútbol masculino, pero sí le he dado el lugar que he podido y que creo que mínimamente merece. Así que obviamente para mí el fútbol femenino es parte no solamente del fútbol, sino sobre todo de lo que está pasando y como símbolo contemporáneo de igualdad, de justicia, de reivindicación. Excelente, Roberto. ¿Dónde encontramos los libros? ¿No? Eso creo que es importante ahora para ir cerrando, digamos, ¿no? Para ir a comprar, ¿no? Tú tienes 3 libros, ¿no? Así que, ¿dónde los encontramos? Lo encontramos, bueno, en la mayoría de las librerías, me imagino, en Feria Chilena, el libro, Antártica, las que leo, Truman, y obviamente el actual monopolizador, Busca Libre, también estamos ahí, y en Amazon está también en versión digital, así que para los que quieran simplemente hacerlo desde el celular o el computador también pueden encontrarlo en Google Play, iTunes o Amazon. Claro, los libros tuyos, Roberto, están en todos lados. Si alguien quiere, con esto que estábamos hablando al principio, y con esto también para ir cerrando el ciclo, digamos, ¿no? De no solamente saber las historias de los grandes hitos del fútbol mundial, sino que las pequeñas grandes historias de nuestra cultura popular, en base a las pasiones, buscando nuestra identidad nacional, están ahí los libros de Roberto Meléndez. Así que, Roberto, muchas gracias por haber nuevamente aceptado la invitación y ojalá nos veamos pronto en cuando tenga un nuevo lanzamiento de un nuevo libro tuyo, digamos, ¿no? Por supuesto que sí. A ti muchas gracias por la invitación, por el interés y por la conversación agradable que acabamos de tener. A toda la gente del Ágora que nos está viendo, nos está escuchando, los dejamos invitados porque después viene L'Ágora Música, ¿no? Vamos a tener una banda ahí que se llama, la tengo anotada por acá, Jamie Patton. Así que todos los amantes de la música, un poco lo que estábamos hablando nosotros también con Roberto, de esto de la música nacional, los libros nacionales, ¿no? Arte y cultura nacional también para todos. Roberto, muchas gracias. Que tengas una buena noche de día viernes. Igual tú, que estés súper bien. Saludos a todos. Vale, chao, chao, gracias.